a continuar en esta noche con la doctora Steffi Reinhaller. La doctora es especialista en emergencias y desastres de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es médica cirujana de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE de Quito. Es especialista en emergencia y desastres del Hospital Pablo Arturo Suárez. Y es médico asistencial en gestión de la Coordinación Zonal 9. El tema que ella va a tratar es atención al final de la vida, más allá de la medicina. Hola, buenas noches con todos. Muchas gracias. Para mí es un gusto compartir el espacio con ustedes. Bueno, esta noche les voy a compartir un poco de la experiencia durante la pandemia sobre este tema tan bonito que es la atención al final de la vida. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar. Voy a tratar de ser lo más breve posible a favor del tiempo. Vamos a comenzar con comentando que esto es sobre la toma de decisiones sobre el mantener o retirar el soporte vital en la unidad de cuidados intensivos. En base a este estudio es que vamos a conversar el día de hoy. Como todos sabemos, los médicos fuimos educados para salvar vidas y esto hace que en nuestra cultura este precepto haga que la muerte sea nuestro enemigo, razón por la cual para el médico la muerte es el fracaso en su práctica y obviamente podría decirse un golpe para el objetivo que tenemos, que es salvar vidas o mejorar la calidad de vida. Tenemos como antecedente que la meta fundamental de la medicina crítica y la terapia intensiva es ayudar a los pacientes a sobrevivir a situaciones graves que amenazan sus vidas, mientras se preserva y se restaura su vida. Sin embargo, la limitación del esfuerzo terapéutico, que se define como dejar que la enfermedad siga su curso natural y limitar el tratamiento o a las medidas que puedan aliviar el dolor y el sufrimiento, y también permitir que en lo posible la muerte se produzca en paz. Por esta razón, muchos pacientes que críticamente están enfermos y mueren lo harán después de que se haya tomado la decisión de mantener o retirar una terapia de soporte en la unidad de cuidados intensivos. Se realizó una revisión sistemática con 56 estudios en 1,000 UCIs en 30 países diferentes, y en esta lo que se estudió es la variabilidad sustancial que había entre los países y de mantener el soporte vital o retirarlo. Este es un estudio del 2017 que lo vamos a ver más adelante. Los factores que se estudiaron aquí fueron la severidad del paciente en relación a la enfermedad que éste tenía, la reversibilidad o no de la enfermedad, las comorbilidades que tenía y cuántas comorbilidades presentaba este paciente. Obviamente la edad era uno de los factores principales. Los valores sociales, y con valores sociales realmente se refería a en cada sociedad cómo se consideraba la vida y la muerte. La religión, que es un factor muy importante para la toma de decisiones, la preocupación legal que tenían los familiares al respecto sobre la limitación del esfuerzo terapéutico y el apoyo social y familiar que tenían los mismos más adelante al ver cómo iba a quedar su familiar, si se podía reinsertar o no a la sociedad o al respecto si es que iba a fallecer o no. Entonces, bueno, este manuscrito fue aceptado el 14 de abril del 2017 y, bueno, es la toma de decisiones sobre mantener o retirar el soporte en la unidad de cuidados intensivos. Los resultados realmente fueron los siguientes. En 10,069 pacientes, hubieron 539 pacientes que fueron excluidos y se quedaron con una cohorte de 9,524 pacientes, de los cuales 2,076 al final de estos estudios igual fallecieron, pero 1,259 pacientes fallecieron en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, en la discusión, alrededor del 13% de todos los pacientes de la UCI y casi el 40% de los sobrevivientes y el 5% de los no sobrevivientes tuvieron la decisión de limitación del esfuerzo terapéutico en algún momento de su estancia en la unidad de cuidados intensivos. El porcentaje de los no sobrevivientes con esta decisión variaba más o menos entre el 10 y el 65% en todo el mundo. Tuvimos también que los pacientes con la decisión de limitación del esfuerzo terapéutico obviamente tenían una alta tasa de mortalidad. Y también que la decisión fue más común en países con Producto Interno Bruto elevado, pero estas diferencias desaparecieron cuando se ajustaron las covariables, o sea, cuando ya empezamos a revisar cada factor,
vimos que ya no solamente los países que tenían un Producto Interno Bruto elevado eran los que más tomaban la decisión, sino también en relación a la religión y a los factores sociales que se veían en otros de los países. Los pacientes clínicos y pacientes de trauma, los que estaban severamente enfermos y tenían comorbilidades mayores o falla de más de 2 órganos o sistemas, obviamente eran más vulnerables a que se decida la limitación del esfuerzo terapéutico. Y aquí tenemos algo muy importante, un hito. No sé, tal vez muchos conocen el caso de Karen Ann Kinlan, que era una paciente de 21 años que después de la ingesta de alcohol y barbitúricos tuvo una hipoxemia prolongada en la cual se reanimó en el lugar en donde ella se encontraba con respiración boca a boca. Después de esto, ella permanecía en un estado vegetativo, como lo describen. Fue llevada a una unidad de cuidados intensivos en donde se colocó ventilación mecánica invasiva. Después de mucho tiempo y ver que no había mejoría, los padres de la paciente le solicitaron al hospital que le desconecten del ventilador. Sin embargo, los médicos se negaron a desconectarla. Esto fue aproximadamente en 1975. Los padres elevaron el caso de ella a la Corte Suprema en New Jersey, en Estados Unidos, y en 1976 la Corte dio una sentencia. La sentencia autoriza la desconexión de ella del respirador. Se reconoce por primera vez que la tecnología del soporte vital planteaba una cuestión ética de primer orden, y aquí se plantea el encarnizamiento terapéutico, y ellos recomiendan crear comités de ética que analicen estos dilemas. El problema es que para cuando la Corte había dado ya la sentencia, pues ella había superado ya algunos de sus fallos, y a pesar de que en 1976 ella se desconectó del ventilador y estaba en un estado vegetativo prolongado, ella falleció en 1985 después de realizar una neumonía por aspiración. Entonces, ella quedó en un mal estado a cuidado de terceras personas. Sin embargo, esto marca un hito porque por primera vez en la Corte se presentó el tema ético, el dilema ético que plantearon sus padres al respecto, que ella esté conectada al ventilador y no haya ninguna mejoría. Entonces, ¿qué es claramente la limitación del esfuerzo terapéutico? Es la decisión meditada sobre la no implementación o la retirada de las terapéuticas médicas al anticipar que no conllevarán a un beneficio al paciente. Entonces, hay que estar súper claros en el concepto. ¿Por qué? Porque para tomar la decisión de la limitación del esfuerzo terapéutico, debemos estar claros en que este paciente no va a mejorar o ha permanecido estacionario. Y esto es súper importante porque esto es lo que va a diferenciar la limitación del esfuerzo terapéutico de la eutanasia, que a pesar de que suenan parecidos, realmente no son lo mismo, y esto nos saca un poco de los dilemas éticos que vamos a tener más adelante. Entonces, ¿qué pasa aquí en nuestro país? ¿Qué pasa en Ecuador? Bueno, en otros países se habla mucho y está aprobada la eutanasia, y se habla mucho de la limitación del esfuerzo terapéutico. De hecho, es una práctica clínica válida. ¿Y qué pasa en nuestro país? Entonces, bueno, en nuestro país tenemos 3 cosas. La Constitución, que nos habla del consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. Y obviamente nuestra Constitución está basada en los dilemas éticos. Después tenemos la ley orgánica que nos dice que la investigación científica tecnológica en la salud será regulada y controlada con sujeción de principios bioéticos y de derechos. Entonces, esto ha hecho que tengan que hacerse algunas reformas y crearse algunos acuerdos ministeriales en donde se reglamenta la conformación de funciones del SEIS y el SEAS. O sea, previamente a esto no teníamos un organismo regulador de las prácticas éticas o biomédicas en pacientes. Sin embargo, el 1 de julio del 2017 se crea un reglamento en donde se aprueban estos comités de ética y de investigación para la atención sanitaria. Entonces, tenemos el SEIS, que es el Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos, y el SEAS, que es el Comité de Ética Asistencial para la Salud. Entonces, ¿de qué se encarga el SEIS? El SEIS se encarga de emitir un informe, que es un requerimiento básico para autorizar los ensayos clínicos por parte de la ARSA.
y se utiliza obviamente utilizan las farmacéuticas y utilizan los hospitales cuando van a implementar un nuevo tratamiento, y obviamente los ensayos se hacen en pacientes, es para limitar los dilemas éticos que podrían haber. Y el SEAD, en cambio, es un comité que emite un informe para la toma de decisiones clínicas que plantean conflictos o dilemas éticos en un establecimiento de salud. A pesar de que estas entidades fueron creadas o aprobadas en el 2014, hasta el 2017 muy pocas de nuestras entidades de salud contaban ya con un SEAD, con el comité de ética y con su aprobación. Por mencionar estos hospitales de aquí de nuestra provincia, solo el Hospital Eugenio Espejo, el Hospital Baco Ortiz y la Maternidad Isidro Ayora contaban con el comité. Esperamos que más adelante el resto de hospitales también lo hayan hecho. Sin embargo, la pregunta es, ¿existe realmente un protocolo para la limitación del esfuerzo terapéutico? Entonces, la respuesta es no. No tenemos un protocolo del Ministerio de Salud que apruebe esta práctica clínica, a pesar de ser una práctica que es legal y que está autorizada, no existe a nivel del Ministerio de Salud, lo cual hace que estos hospitales que les mencioné, que tengan un comité ético aprobado, hayan hecho sus propios protocolos de manejo y obviamente tengan que someterse a comités, a reuniones de los comités de ética cada vez que haya un dilema ético o un problema con un paciente que haya que resolverse, en el cual intervenga el médico y la familia. Entonces, ¿qué pasa con los principios éticos de los médicos? Pues todos los médicos trabajamos en base a los 4 principios éticos, que son la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Y el dilema viene cuando se violan estos principios éticos. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que pasó en la pandemia. Nuestro país inicialmente no estaba preparado para una pandemia. Y por ende tampoco teníamos la capacidad resolutiva, ni el espacio, ni los insumos para afrontar lo que tuvimos que afrontar hace 18 meses. El incremento absurdo de pacientes en los hospitales hizo que muchas veces los pacientes que llevaban una estancia prolongada, que tengan que sean adultos mayores, que no tengan un buen pronóstico, que tengan un cuadro de evolución de más de 15 días, hayan tenido que ser limitados para darle el espacio o la cama a pacientes que tenían mejor pronóstico y mejores posibilidades. Inicialmente la mortalidad, no se notaba el aumento de la mortalidad en los hospitales por la permanencia, la estancia prolongada de los pacientes. Sin embargo, cuando aumentó el número de casos, aumentó también la mortalidad, porque muchos hospitales se tuvo que limitar a estos pacientes que no iban a mejorar para darle la oportunidad a los pacientes que tenían mejor pronóstico, menos edad, menos comorbilidades. Entonces, aquí nació el dilema ético de la pandemia, pues la mayoría de médicos fuimos educados para salvar vidas y nuevamente la muerte se convierte en el enemigo de los médicos y en un fracaso a la terapéutica, razón por la cual sufrieron mucho el médico y la población de primera línea que atendió a estos pacientes. Sin embargo, en los hospitales obviamente no hubo reuniones de comité de ética para realizar la limitación del esfuerzo terapéutico, pues al ser el número de casos haber incrementado en relación a las necesidades de los pacientes, fue una práctica que tuvo que realizarse. Entonces, tenemos algunas formas de limitación que están descritas en la bibliografía, como por ejemplo limitar el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Entonces muchas veces hay el conflicto entre las unidades hospitalización emergencia y la unidad de cuidados intensivos donde no se admite el ingreso al paciente. ¿Por qué? Porque esperamos que el paciente que va a ingresar en la unidad de cuidados intensivos sea un paciente que tenga pronóstico vital. El no admitir al paciente en la unidad de cuidados intensivos
después de haber hecho la valoración adecuada, quiere decir que este paciente no tiene un buen pronóstico, no tiene probabilidades de salir, y esta es una forma de limitar al paciente que debería ser una práctica aceptada y no debería haber conflicto de intereses. Otra forma es limitar el inicio de las medidas de soporte. Entonces, al ver que es un paciente que no se va a beneficiar de dichas medidas, un paciente grave con pobre pronóstico, ni siquiera deberíamos iniciar las medidas de soporte, como por ejemplo la reanimación o la intubación en algunos casos. Y esto debería conversarse con el personal que está a cargo del paciente. Usualmente es lo que pasa con los pacientes terminales o con patologías crónicas o incurables. Otra de estas formas es la retirada de estas medidas una vez instauradas. Entonces, al haber iniciado las medidas de soporte en estos pacientes y ver que su evolución es estacionaria o que el pronóstico ha empeorado, pues es correcto retirar dichas medidas instauradas y dejar que la enfermedad evolucione, lo cual va a precipitar el fallecimiento del paciente. Sin embargo, igual es una práctica que está aceptada. Y otra forma de limitación que es también conocida es darle el alta a pacientes con criterios de no reingreso. Entonces, estos pacientes usualmente son los que nosotros llamamos pacientes paliativos. Son pacientes a los que se les da el alta de nuestra unidad y tienen dos opciones. Una es ir a su casa, en donde esperan ya solo el fallecimiento, y otra es ir a unidades específicas para pacientes de cuidados paliativos que no se benefician de las medidas del hospital. Sin embargo, en nuestro país hay muy pocas de estas unidades y posiblemente el número de pacientes que las requieren es mucho, y hay unidades privadas también donde se realizan cuidados paliativos que por obvias razones son de difícil acceso para el resto de nuestra población. Sin embargo, esta también es una práctica aceptada, el dar el alta a los pacientes que consideramos paliativos, que no se van a beneficiar de ninguna medida en el hospital. Entonces, el dilema ético realmente de los médicos es cuáles son los criterios para poder limitar un paciente. Nadie durante nuestra educación universitaria nos enseña a qué pacientes vamos a tener que limitar o qué pacientes tienen que fallecer. Siempre nos enseña a qué pacientes nosotros tenemos que mejorar su calidad de vida o salvarles la vida. Entonces, los criterios son muy, muy claros. Igual los he resumido aquí. Uno de ellos es que este tratamiento que vamos a instaurar, el paciente no tenga un efecto fisiológico beneficioso. Entonces, a pesar de que sabemos que el paciente es grave, que va a fallecer y el tratamiento no tiene ningún efecto, este paciente debería limitarse, o sea, se podría tomar la decisión de limitarlo. Asimismo, un tratamiento que es improbable que sea beneficioso en estos pacientes no debería instaurarse y estos pacientes podrían limitarse. Y cuando el tratamiento que tiene efecto beneficioso es extremadamente costoso. Entonces, muchas enfermedades catastróficas que requieren tratamientos costosos, que no los pueden costear los familiares, y el Estado tampoco puede costear este tratamiento, pues en relación a los recursos del Estado y la necesidad del paciente y de los otros pacientes, pues hay que ver costo-beneficio. Este paciente podría no instaurarse el tratamiento y sería un paciente paliativo o un paciente al que pueda limitarse. Y también cuando el tratamiento es de uso incierto o controvertido, y esto creo que nos pasó mucho en el tiempo de pandemia, en donde habían varios estudios con el uso de biológicos que todavía no estaban probados en pacientes y son medicamentos de alto costo, difíciles de conseguir, que se tenían que importar de otros países y que el beneficio era poco o pequeño en relación al número de pacientes que teníamos y el costo del fármaco. Entonces, estos tratamientos no debían haberse instaurado y pues en el paciente teníamos la opción de limitar al paciente o si es que este paciente no estaba en el tiempo adecuado para usar el fármaco, tampoco no debía utilizarse el fármaco. Y tenemos aquí algunos mitos respecto a la limitación del esfuerzo terapéutico. Entonces, otro de los conflictos éticos que tenemos los médicos es ¿quién decide? ¿Quién decide cuándo limitar y quién decide a qué paciente limitar?
Entonces, realmente la respuesta es el médico. El médico es el único que bajo su criterio y después de haber hecho el seguimiento del caso, puede decidir a qué paciente debe limitar y a qué paciente no debe limitar. Y usualmente debe estar de acuerdo con el resto del equipo de trabajo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué papel desempeña la familia del paciente? Pues, en efecto, la familia es importante para la toma de decisiones, pero realmente el médico debe comunicar el por qué el paciente debe limitarse. Entonces, si su familiar no está bien, no está mejorando, está grave, tiene alto riesgo de mortalidad, pues la familia va a entender que lo mejor es dejar de tomar medidas extremas en este paciente o dejar de dar el tratamiento que hemos instaurado. Sin embargo, cuando el médico titubea o cuando el médico no es claro y no hay buena comunicación con la familia, y le decimos a la familia que sí, que hay que esperar, que hay que ver qué pasa, que puede mejorar, que confíe, que crea, y el paciente pues tiene mal pronóstico, está estacionario, siempre se va a producir un conflicto entre la familia y el médico. Entonces, realmente es muy importante la comunicación entre el médico y la familia y siempre claros desde el comienzo con respecto al pronóstico del paciente. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con el consentimiento informado? El consentimiento informado aquí juega un papel muy importante. Si es que el paciente está dentro de sus capacidades y de sus funciones, pues el paciente, previo a tomar medidas extremas, puede decidir y puede firmar un consentimiento informado o un consentimiento que se llama voluntad anticipada, en donde él decide qué es lo que quiere hacer y hasta dónde quiere que lleguen los esfuerzos por salvar su vida. Usualmente es más fácil cuando el paciente sufre una patología crónica o terminal, como por ejemplo cáncer, y sabe que en algún momento puede realizar algún fallo, pues estos pacientes pueden firmar una voluntad anticipada. Eh, este consentimiento informado solo no sirve en los pacientes pediátricos y les voy a explicar por qué más adelante. Sin embargo, si el paciente está dentro de sus capacidades, el paciente puede decidir no querer ser intubado o no querer ser reanimado o que no se extremen medidas en él. ¿Y qué pasa si es que un miembro del equipo no está de acuerdo? Pues si un miembro del equipo no está de acuerdo, la bibliografía dice que deberíamos pedirle que se retire de este comité, de esta reunión que vamos a realizar, porque muchas veces el problema de este profesional es que tiene algún dilema ético con la limitación o que tiene algún problema emocional al respecto. Y obviamente él es un obstáculo para tomar la mejor decisión o a veces no puede tomar la decisión. Entonces este miembro del equipo debe retirarse y debe realizarse el comité de la siguiente manera que les voy a mostrar más adelante. Aquí tenemos otro de los mitos, que es mientras más especializado es el médico, delega dar malas noticias. Entonces, por la misma razón que les comenté al inicio, cuando el médico está más especializado, para él es un fracaso la muerte del paciente, lo cual hace que el médico difiera el dar las malas noticias a los familiares y usualmente aquí es donde más esperanza se le da a la familia. Por ende, el médico delega al personal de menor complejidad para que dé las malas noticias o para que hable con los familiares y usualmente aquí hay un problema de comunicación. Muchas veces, aunque el familiar está listo, es el médico el que no está preparado para la limitación del esfuerzo terapéutico. Entonces, es el médico el que quiere seguir instaurando otras medidas y muchas veces la familia acepta más pronto el hecho de que su familiar va a fallecer. Entonces también aquí hay un problema de comunicación entre lo que la familia espera y las esperanzas que el médico le da a la familia. Otro de los mitos es que no existe suficiente formación ética durante nuestra formación para realizar limitación del esfuerzo terapéutico. Entonces, como les había dicho, a nosotros en nuestra formación no nos educan para dar una buena muerte al paciente, sino para salvar vidas, para generar vida o dar calidad de vida. No es sino hasta el posgrado o la práctica misma de los médicos que manejan áreas críticas en donde surge el dilema
de dejar de realizar o instaurar tratamientos en pacientes críticos, donde surge la necesidad de educarse al respecto, pero previamente en ningún lado nos enseñan cuándo limitar un paciente o cuándo debe fallecer un paciente. No existe un sistema de descarga emocional para los profesionales de la salud frente a situaciones de muerte. Pues bueno, esto se vio durante esta pandemia, en donde los más afectados actualmente psicológicamente somos el personal de primera línea, puesto que sí, no hay un sistema de descarga emocional. En otros países, el SAMU realiza todo el tiempo estas descargas emocionales, primeros auxilios emocionales que ellos le dicen, en donde hay la descarga del personal cada cierto tiempo y es obligatorio. Y es obligatorio también que los médicos de las áreas críticas acudan 2 veces al año a salud mental, donde el personal de salud mental. Sin embargo, en nuestro país nada de eso está normado. Y pues ahora estamos viendo las secuelas de esta pandemia y de las secuelas emocionales del personal que vio tantos fallecimientos. Otra de estas es que no existe comunicación efectiva entre el médico de la unidad crítica y los médicos de apoyo de otras áreas para tomar la decisión más temprano. Entonces, muchas veces cuando no hay un trabajo multidisciplinario y no se trabaja en conjunto, lo que pasa es que el médico de la especialidad le da esperanzas al paciente y le dice que hay otros tratamientos o que se podrían seguir haciendo cosas que podrían prolongar la vida del paciente. Cuando el médico de la unidad crítica usualmente está súper claro en que este paciente no está mejorando y está empeorando. Entonces, siempre se debe trabajar con los médicos de las otras áreas y estar claros en qué es lo que esperamos de nuestro paciente crítico y hasta dónde vamos a llegar con él para no dar falsas esperanzas a los familiares. Y aquí les he hecho yo un pequeño algoritmo más o menos para la toma de decisiones, en donde es mucho más fácil hacerlo de esta manera mecánica, donde tenemos un paciente enfermo. Si es que este paciente enfermo tiene autonomía, pues este paciente puede firmar su voluntad anticipada o hay que seguir las decisiones que él tenga. Entonces, mientras él esté dentro de sus funciones, el paciente puede decidir y no hay que preguntarle a la familia. Sin embargo, cuando este paciente no tiene autonomía, tenemos que preguntar si es que previamente había un documento de voluntad anticipada. Si es que había un documento de voluntad anticipada, pues podemos proceder a la limitación del esfuerzo terapéutico. Sin embargo, si es que no había y este paciente no está dentro de sus funciones, debemos preguntar a la familia o a las personas vinculadas al enfermo. A pesar de que la decisión es del médico, debe abrirse un comité de ética. Y si es que pues, el comité de ética ha tomado la decisión, debe continuarse con la limitación del esfuerzo terapéutico. Y la otra posibilidad es que la familia o las personas que están vinculadas al enfermo soliciten la limitación del esfuerzo terapéutico, obviamente en conocimiento de que este paciente es un paciente críticamente enfermo que no va a mejorar y que lo más probable es que fallezca a corto plazo. Entonces, con eso podemos aceptar la petición de los familiares o de los vinculados del enfermo para realizar la limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Y qué es lo que pasa en los niños? Entonces, en nuestro Código Integral Penal y en nuestra Constitución, dice que el médico y los familiares tienen que hacer lo posible por salvar la vida del niño y, bueno, y de las personas que están a cargo del menor. Por ende, en estos pacientes no existe consentimiento informado ni voluntad anticipada. Se dice que en los pacientes pediátricos que están críticamente enfermos con enfermedades crónicas o que van a fallecer, siempre debe abrirse un comité de ética para saber hasta dónde va a llegar el tratamiento instaurado y se debe siempre pedir a los familiares que acompañen en el buen morir al paciente. Entonces, el objetivo de este comité es eso, es enseñarles y tener buenas prácticas del buen morir para el paciente pediátrico. Y vamos a aclarar un poco los conceptos. Entonces,
En la Real Academia de la Lengua y en todos los diccionarios vamos a encontrar que el concepto de salud es un estado de perfecto, o sea, completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes, obviamente, no tienen un estado de salud. Y el otro concepto es la vida. Entonces, ¿qué es la vida desde la biología? Esta hace referencia a aquello con las capacidades de nacer, crecer, metabolizar, responder a estímulos externos, reproducirse y morir. Entonces, frente a esto viene el dilema ético. Nosotros, gracias a los cuidados intensivos, podemos mantener con vida conectados a un respirador y con máquinas a un paciente. Sin embargo, muchas veces este paciente no responde a estímulos externos y es aquí cuando viene el dilema. ¿Qué es lo que nosotros vamos a devolver a la sociedad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a devolver a esa familia? Entonces, muchas familias no están en condiciones de cuidar un paciente que sea totalmente dependiente de terceras personas. Y nosotros nos encarnizamos por devolverles vivo a un paciente que va a ser totalmente dependiente, que va a utilizar traqueostomo, tal vez gastrostomía, tal vez tenga que realizarse diálisis. Y en nuestra sociedad en especial, no tenemos un sistema de salud que ampare a estos pacientes y a estas familias. Entonces, siempre hay que ver el contexto social, como les había dicho inicialmente, en el cómo esta familia puede hacerse cargo de este familiar que le vamos a devolver nosotros con vida, que es que va a ser dependiente, que muchas veces era el proveedor de la casa o que posiblemente el proveedor de la casa tenga que dejar de trabajar o asistir a sus labores ordinarias para dedicarse completamente al cuidado de este familiar. Entonces, creo que ese es el dilema ético más grande que hay que considerar antes de decidir la limitación del esfuerzo terapéutico o el continuar con las medidas de este paciente y cómo va a quedar esta persona posterior a esas medidas que nosotros vamos a instaurar. Entonces, ¿qué es la eutanasia? Pues la eutanasia viene del griego eu, que significa bueno, y thanatos, que es muerte. Entonces significa buena muerte. Pero nosotros sabemos que esto alberga mucho más. Pues la eutanasia es el proceso en el que aceleramos la muerte para una persona con una enfermedad incurable para evitar que sufra. Pues la eutanasia no está aprobada en nuestro país. Sin embargo, en algunos países de Europa sí está aprobada. Y también otras formas de muerte como la muerte asistida, que bueno, en nuestro país, no, como les digo, no está aprobada por el Código Integral Penal, por la Constitución, perdón, y está penada por el Código Integral Penal. Sin embargo, no es lo mismo que la limitación del esfuerzo terapéutico, en la cual nosotros dejamos de instaurar medidas para que la enfermedad siga su curso y damos solo un buen morir, ayudamos a un buen morir. Sin embargo, sabemos que se va a presentar igual la muerte a corto plazo. Y tenemos también la obstinación terapéutica, que es la instauración de medidas no indicadas, desproporcionadas o extraordinarias con la intención de evitar la muerte en un paciente tributario de tratamiento paliativo. Y esto obviamente constituye una práctica, una mala práctica médica y una falta deontológica. Sin embargo, en esto es lo que caemos muchas veces en las áreas críticas, cuando no logramos discernir cuál es el paciente que necesita estas medidas y cuál es el que no, cuando no hemos tenido una buena educación sobre esta práctica que es la limitación del esfuerzo terapéutico, cuando tenemos algún dilema ético o el paciente tiene alguna conexión con el personal de salud, y en este momento nosotros caemos en obstinación terapéutica o en encarnizamiento terapéutico. Bueno, por último, este es Daniel Callahan, que es un bioético, quien dijo que aceptar el hecho de que la enfermedad no puede controlarse a pesar de haber hecho un esfuerzo para ello y suspender un tratamiento es moralmente tan aceptable como decidir previamente que la enfermedad no puede ser controlada eficazmente y no iniciar medidas de soporte. Entonces, él nos enseña que la limitación del esfuerzo terapéutico, el buen morir y dar una muerte en paz es una buena práctica clínica y que se debería realizar. Y asimismo,
Creo que después de estos 18 meses de pandemia, muchos de los médicos que hemos manejado pacientes críticos, pues estamos un poco más familiarizados con el tema y cada vez es más fácil las buenas prácticas clínicas y dar un buen morir a nuestros pacientes. Muchas gracias. Este es el equipo de trabajo de mi hospital y son todas las personas que durante estos 18 meses colaboraron para dar calidad de vida, salvar vidas y dar un buen morir. Muchas gracias, doctora Reinhaler. Un adecuado punto de vista y observación que deberíamos todos seguir. Tenemos algunas preguntas en las que, bueno, la primera ¿es más importante seguir el juramento hipocrático o hacer caso a la religión? A ver, el tema de la religión realmente es legal solo en una condición, que es la de los testigos de Jehová, que ellos tienen aceptado el, no transfundir sangre a los miembros de su iglesia. Solo ahí la religión está por encima de las prácticas éticas. De ahí nosotros debemos hacer caso a las prácticas éticas y obviamente, el problema de los médicos es que estamos entre las prácticas éticas y lo que dice la ley. Entonces, sin salirnos de lo que dice la ley, para protegernos nosotros médicamente, debemos realizar unas prácticas éticas adecuadas. Entonces, creo que cuando uno tiene un buen equipo de trabajo y se respalda en su equipo, pues las prácticas éticas son más obvias que la justicia y entre todo el equipo se puede tomar la mejor decisión ética para no afectar al paciente y obviamente no afectar a su familia posteriormente. ¿Verdad? Tenemos algunas otras preguntas. ¿Cree que en nuestra realidad estamos preparados para la limitación de esfuerzos? ¿En la emergencia podríamos tomar esta decisión? ¿Y cómo consideraría que la pandemia afectó el manejo utilitario versus la limitación de esfuerzos terapéuticos? A ver, considero que previamente a la pandemia no estábamos preparados para realizar esta práctica. Posiblemente los médicos más jóvenes todavía no estén preparados para realizar esta práctica. Creo que es algo que se debe impartir en las universidades desde temprano, enseñarnos a un buen morir, que es una práctica totalmente adecuada. Y creo que sí, en efecto, en la pandemia no estábamos listos ni educados para hacerlo. Fuimos aprendiendo en el camino, posiblemente equivocándonos al comienzo. Creo que sí hemos aprendido todos de todo, pero creo que ahora tenemos como mucha más clara la película y pues para los próximos dilemas éticos que tengamos, pues creo que vamos a poder tomar mejores decisiones actualmente. Pero sí, en efecto, en inicio posiblemente no estábamos preparados. Listo. Otra pregunta que también nos han realizado es, ¿cuándo podríamos depender de un comité de ética realmente? Porque en varios casos se toma más la decisión del médico que está a cargo del paciente, en cambio en otros, ¿cuándo podríamos decir que el comité de ética tiene efecto, inclusive en hospitales que no lo cuentan? A ver, los comités de ética están formados para casos que realmente tengan un dilema ético. Entonces, en efecto, el médico que está a cargo del paciente tiene que ser parte del comité de ética y el médico que está a cargo del paciente o los médicos que están a cargo del paciente realmente son quienes van a tomar la decisión. O sea, la formación del comité de ética únicamente es para dar por sentado que se ha estudiado el caso y que se ha tomado la mejor decisión para el paciente. Pero los comités de ética no están hechos para imponer una práctica y tampoco están hechos, tampoco son comités punitivos, son comités que están formados para dejar por sentado de una manera legal que se ha realizado un estudio profundo del caso del paciente y que la decisión que se está tomando es la mejor para el paciente y obviamente para la familia.
Muchas gracias, Doc. Y por último, del doctor Paul Proaño del IES, que nos dice, ¿cómo evitar que la decisión de la limitación de esfuerzos terapéuticos se confunda con el derecho a una muerte digna? Ya que no es frecuente, ya que no es infrecuente que el paciente con decisión de limitación sea abandonado incluso de las medidas de confort. Bueno, como les dije, hay distintas formas de realizar la limitación del esfuerzo terapéutico y una de estas prácticas inclusive es dar el alta al paciente a la casa para que tenga un buen morir en la casa, pero no podemos descuidar las medidas básicas que son que el paciente tenga oxígeno, comida y analgesia. Entonces, si es que no podemos nosotros asegurarle estas tres cosas al paciente al que vamos a limitar, obviamente eso ya no es limitación del esfuerzo terapéutico, eso es abandono del paciente o es inclusive omisión. Pero si nosotros podemos garantizar que el paciente va a tener oxígeno, comida y analgesia y con eso obviamente un buen morir, pues esa es una forma también de limitar al paciente y no necesariamente tiene que estar asociado al sistema de salud, o sea, dentro del hospital. Nosotros podemos garantizar eso también en el domicilio. Y si es que el paciente está en el hospital, pues esas son las medidas que se tienen que garantizar, ¿no?